Buenos días. Pues vamos a continuar con las conferencias del día de hoy. Es el tercer y último día. El módulo de anestesiología va a tener algunas modificaciones. Hoy habrá la exposición programada para el primer tema, y el segundo tema, por cuestiones logísticas, no va a ser posible, pero la doctora Alejandra Puerta va a dar el tema de neonatología, que quedó pendiente el primero. Entonces vamos a dar la bienvenida a la doctora Carla Paola Montalvo Martínez, residente de tercer año de anestesiología de este Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en Ciudad Victoria, quien nos hablará acerca del manejo del dolor en el paciente oncológico. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Paola Montalvo. ¿Sí me escuchó? Sí. Buenos días, pues yo soy Paola Montalvo, yo soy residente de tercer año. Primero que nada quería agradecer por el espacio que me dieron para dar esta plática, que es un tema para mí muy interesante, el manejo del dolor. En general, pues a lo largo de toda mi residencia es un tema que a mí me gusta mucho. Pues también les agradezco a todos por venir y por darse el tiempo de escucharme el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, me gustaría explicarles un poquito acerca de la dinámica de la plática. Hoy yo les traje a un paciente que tiene dolor oncológico, y pues como vayamos viendo o dando la plática, pues nosotros vamos a realizar su abordaje diagnóstico algológico y su tratamiento. Entonces, pues los invito a todos a pensar hoy críticamente y siéntanse con la libertad de cualquier pregunta, idea, o si quieren participar, adelante. Entonces vamos a empezar. Este es nuestro paciente de hoy es Pedro. Pedro es un paciente masculino de 55 años, tiene diagnóstico de cáncer de pulmón, y él acude con ustedes el día de hoy por cervicalgia o dolores cervicales. Tiene 2 meses de evolución. Los últimos días se acompañan de braquialgia bilateral, o sea, dolor en ambos brazos, de predominio izquierdo. Bueno, aquí el detalle con Pedro es que él ya había ido a un servicio de urgencias previamente y le tomaron una radiografía de columna cervical en la que solo muestra rectificación de la curvatura fisiológica. Destaca que Pedro pues está muy afectado en cuanto al estado general. Pedro se ve que no ha descansado, no ha dormido, está triste, está harto. Y bueno, en urgencias, para este dolor tan severo que tiene Pedro, pues le dieron su paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Entonces, obviamente, para un dolor tan severo, pues a lo mejor no le hizo y viene con ustedes. Ahora, para nuestro paciente, ¿cuál sería la actitud inicial más adecuada? ¿Qué harían ustedes? ¿Le darían un analgésico, nada más? ¿Realizar anamnesis y exploración física, o no tener en cuenta las quejas de Pedro porque ya lo vieron en urgencias? Entonces muy probablemente Pedro solo está exagerando sus síntomas, o está harto, o no sé, tiene problemas en casa y pues no hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué harían ustedes? ¿O cuál sería la actitud inicial para eso? Porque aunque suene cruel, sí me ha tocado pacientes, familiares de pacientes que me dicen: es que vengo de otra clínica, estuve en urgencias, mi papá con dolor muy severo, y literal le dijeron: su dolor para mí no es importante, no es ahorita una urgencia, no lo voy a tratar. O sea, suena cruel, pero realmente ese es el panorama ahorita, realmente pasa. Entonces, ¿qué harían ustedes? Excelente, muy bien. Entonces, para empezar, si vamos a hablar de dolor oncológico, vamos a definir primero qué es dolor. ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede definir qué es dolor? ¿Cómo lo definirían? ¿O alguien ha escuchado, leído? Compañeros de anestesio. Bueno. Pues es una experiencia desagradable y emocional que afecta en realidad por la calidad de vida y la función. Exactamente. Muy bien. Primero,
En 1979 nace la primera definición de dolor, en el que la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor lo define como una sensación emocional, una experiencia, desagradable, emocional que se asocia realmente a una lesión tisular o descrita en términos de dicho daño. ¿Cuál es el problema aquí? Que, por ejemplo, la frase descrita en términos de dicho daño quiere decir que estoy excluyendo a todas las personas que no me pueden describir su dolor, ¿no? Por ejemplo, pacientes pediátricos, ¿no? No quiere decir que no tengan dolor, pero, o sea, si no se pueden expresar no quiere decir que no tengan dolor, obviamente va a tener dolor. Pacientes igual intubados en terapia intensiva, claro que van a tener dolor. Y otra cosa, aquí esta definición dice que yo tengo que ver una lesión para decir que sí le duele al paciente. Entonces aquí se junta otra vez este grupo de expertos y cambian la definición del dolor. Entonces ellos lo definen ahora como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. O sea, no tengo que ver yo que el paciente tenga una lesión para yo poder decir que realmente tiene dolor. Y ellos ponen 6 anotaciones. La primera es que el dolor es una experiencia personal y va a estar influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. De hecho, hoy en día ya se sabe que el factor psicológico es de suma importancia para el paciente en expresar y percibir su dolor. La otra es que, como les decía, dolor y nocicepción. La nocicepción viene de la palabra nocere, que significa daño. Y quiere decir, lo que les comentaba, no quiere decir que si no hay daño, no hay dolor. Entonces aquí ellos diferencian los términos de dolor y nocicepción. Punto número 3 es que a través de sus experiencias de vida las personas aprenden el concepto de dolor. Para ejemplificar esto, se han hecho estudios acerca de las escalas para evaluar el dolor en la población latinoamericana y pues tenemos mucho el componente de, no sé si les ha tocado de que a un niño que por ejemplo se pega y le duele, le dicen no llores, no llores, los niños no lloran, o lloras, no sé, como niña, o te quejas como niña, etcétera, ¿no? Entonces estos pacientes o estas personas pues van creciendo con estas ideas y cuando ya llega la etapa o más grandes en las que pueden expresar correctamente su dolor, pues lo van a interpretar diferente que otro tipo de personas que sí tuvieron la libertad de expresarlo, ¿no? Entonces, para cada paciente el dolor va a ser percibido totalmente diferente, tomando en cuenta estos 3 factores. La otra es que la manifestación de una persona que afirma sentir dolor debe ser respetada. Si el paciente me dice que le duele, o sea, no quiere decir que, ahorita les voy a poner una frase que a mí me llamó mucho la atención, pero sí, siempre que el paciente me exprese que le duele, hay que tomarlo en cuenta. Puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico, eso obviamente ya lo sabemos. Imagínense no poder hacer ni siquiera las necesidades básicas por el dolor. Y lo que les comentaba, se reemplaza la terminología que se basaba en la capacidad de una persona para describir la experiencia dolorosa. Esto quiere decir que ya hay diversas escalas para toda la población para nosotros poder evaluar su dolor. No sé si sabían este dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Este estudio es una revisión sistemática. Fueron 52 estudios los que se incluyeron. Es del doctor Van der Boeken, es un doctor alemán. En 2007 publica este estudio en el que fue, yo creo que el primero, si no de los primeros, en analizar la perspectiva del dolor en el paciente oncológico. Es un estudio como a 40 años. Y él publica y se da cuenta que el dolor es el síntoma más temido por los pacientes con cáncer, dentro de todo lo que pueden tener, entre sangrado de tubo digestivo, disnea, etc. El paciente con cáncer a lo que más le teme es al dolor. Entonces, ¿por qué es importante este tema? 1, la alta prevalencia. Es el tercer síntoma más frecuente y se presenta entre un 60 y 85% de los pacientes con cáncer. La otra es que está mal diagnosticado, ahorita vamos a ver por qué. Y lo más importante es que está subtratado. ¿En qué porcentaje ustedes se imaginan que el dolor está subtratado? O sea, de toda la población oncológica que tiene dolor, ¿qué porcentaje creen que todavía tiene dolor moderado o severo? Ya tienen tratamiento, pero como quiera no se da su dolor.
¿qué porcentaje se imaginan? Bueno, realmente de un 50 a un 82% de los pacientes oncológicos ya tienen su tratamiento para el dolor y como quiera tienen un dolor moderado severo, imagínense. Entonces es muy probable que nosotros nos lleguemos a encontrar con un paciente oncológico cuyo dolor no ha cedido. Estadística, igual lo mencionan la NCCN y el estudio que les comenté. La prevalencia del dolor se encuentra en un 64% de pacientes con enfermedad avanzada, 59% en pacientes en tratamiento contra el cáncer y en pacientes que ya tuvieron su tratamiento curativo todavía tienen dolor un 33%. Imagínense que ya pasaron por toda la enfermedad y ellos siguen teniendo dolor. Entonces, para hablar un poquito, antes de entrar al dolor oncológico, vamos a ver cómo se clasifica el dolor en general. Lo podemos clasificar por la patofisiología, la duración, la etiología, o sea, maligno, no maligno, y la localización anatómica, como dolor lumbar, dolor articular, cefalea. Para ver un poquito más, vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico. El dolor, de acuerdo a su fisiopatología, se va a dividir en nociceptivo, neuropático y mixto, que va a tener ambos componentes. El dolor nociceptivo se refiere a que hay una lesión, como les mencionaba, nociceptivo, noce, viene de daño. Los nociceptores son receptores o terminaciones libres que se encuentran en la piel, se encuentran en vísceras, se encuentran en cartílago, etc. Cuando hay una lesión genera una cascada inflamatoria y genera un estímulo doloroso. Entonces, se va a dividir, como lo mencionaba, somático y visceral. Somático se caracteriza sobre todo porque es como de inicio súbito, generalmente es severo y el paciente te puede decir, me duele aquí, me duele, o sea, él sabe justamente dónde le duele. En cuanto a lo visceral, el problema con el dolor visceral es que las fibras sensitivas viscerales discurren diferente y decurren a diferentes niveles de la médula. Entonces el paciente te va a decir, me duele como aquí, pero realmente no le duele como que la piel de aquí, o sea, me duele aquí pero no sé dónde, o sea, como que me duele, es un dolor sordo, se conoce como dolor sordo, dolor irradiado, dolor tipo cólico. Y tenemos al dolor neuropático, que es como una lesión intrínseca de las células nerviosas, y como les mencionaba, el mixto, que hay componente nociceptivo y neuropático. ¿Y por qué es importante para mí saber esto? Porque ¿cómo sé lo que voy a tratar si no sé de dónde viene? No es lo mismo, yo no le voy a dar la misma medicación a un paciente que tiene dolor neuropático, no le va a hacer el mismo efecto a un paciente que tiene dolor nociceptivo somático o nociceptivo visceral. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de dolor tiene. Siempre que un paciente nos llegue con dolor, tenemos que nosotros examinar y ver qué tipo de dolor tiene. Y pues ya para puntualizar algunas cosas del dolor nociceptivo y neuropático, el paciente, como les comentaba, va a tener las características de que es de inicio súbito, de carácter severo, etcétera, en cuanto a la nocicepción. Pero en cuanto a lo neuropático, el paciente les va a decir que o más bien describe su dolor como choques eléctricos o descargas eléctricas, parestesias, disestesias, todo eso son datos de que el nervio está alterado. En cuanto a duración tenemos agudo, crónico y en el caso de, por ejemplo, el paciente oncológico, irruptivo e incidental. Agudo, duración menor a 3 meses, crónico mayor a 3 meses y tenemos el dolor irruptivo. El dolor irruptivo es un dolor que si el paciente ya tiene un diagnóstico de dolor, por ejemplo, crónico o agudo, ya está controlado, a este paciente de repente vienen brotes muy dolorosos. Ese es un dolor irruptivo. Y el dolor incidental, porque hay que diferenciarlo del irruptivo, es un tipo de dolor irruptivo que se relaciona a ciertas actividades o factores, por ejemplo, al movimiento, ¿no? O sea, el paciente puede estar relativamente bien controlado, está en reposo, pero cada vez que se mueve, le duele, genera un brote de dolor. Ese es un tipo de dolor incidental. Entonces, para seguir con nuestro paciente Pedro, a Pedro le diagnostican, en la resonancia,
una masa cervical con afectación ósea vertebral del predominio lateral posterior izquierdo con invasión peridural. ¿Qué tipo de dolor tiene nuestro paciente con base en lo que hemos visto? Porque para realizar el abordaje, para saber qué le vamos a dar, como les decía, hay que saber qué tipo de dolor tiene, ¿no? Entonces, ay, doctor. Sí. Exactamente. Ese, y ahorita vamos a ver por qué. Dolor somático, porque vemos que ya tiene afectación ósea cerebral. Ya vimos que, pues, somático, hueso, ligamento, tendones, piel. Y el componente neuropático, ahorita vamos a ver, bueno, ya con que tienen invasión peridural, pues nos podemos imaginar que tiene algún grado de afectación nerviosa. Pero Pedro, ahorita más adelante, vamos a ver que tiene parestesias, disestesias, etc. Entonces, dolor somático más neuropático. O sea, podemos decir que Pedro tiene un síndrome doloroso, en este caso, pues es de 2 meses, puede ser un contexto agudo, de tipo somático, nociceptivo somático con componente neuropático. Ese sería el diagnóstico algo lógico del paciente. Secundario a actividad tumoral. Y aquí, por ejemplo, el Consenso Mexicano de Manejo de Dolor por Cáncer, uno de los artículos liderado por la doctora Silvia Allende, ellos engloban a los síndromes dolorosos, bueno, más bien al dolor oncológico como un síndrome. O sea, no podemos decir nosotros que el dolor oncológico tiene una sola fisiopatología, por lo tanto tiene una sola línea de tratamiento y para todos es igual, ¿no? En el dolor oncológico vamos a encontrarnos con los síndromes. Podemos, en el contexto de un dolor agudo, podemos tenerlos relacionados con procedimientos o relacionados con el tumor. Por ejemplo, no sé, un paciente que nos llega a urgencias y que acaba de venir de una toma de biopsia tiene un síndrome doloroso agudo relacionado con el procedimiento. Terapéuticos como mastectomía o, por ejemplo, las braquiterapias también. Y en el contexto de un síndrome doloroso crónico, pues los dividen igual como ya lo vimos, pero en cuanto al cáncer, por ejemplo, en nociceptivo somático, que habíamos dicho, óseo, metástasis, partes blandas, nociceptivo visceral, hepático, retroperitoneo, torácico y neuropático, por ejemplo, neuropatías. No sé si sabían que la quimioterapia induce una neuropatía, es un síndrome doloroso. Se llama neuropatía inducida por quimioterapia en el paciente oncológico y de verdad es algo que les afecta muchísimo. Entonces, estos son algunos de los contextos que nos podemos encontrar con el paciente oncológico. Y otra cosa que a mí me gustó mucho, me llamó la atención de este consenso, es que ellos mencionan que es muy importante ver ambos componentes. Tenemos componentes físicos y no físicos en el paciente oncológico. Y aquí es donde quiero recalcar que entramos todos. No entra solo anestesio, no entra algología, no entra solo oncología, medicina interna. Aquí entramos todos. Efecto del tumor. Si nos llega, por ejemplo, Pedro a urgencias, ¿a quién tenemos que interconsultar o quién tiene que participar? MI, onco, por ejemplo, efecto del tratamiento, cirugía, anestesio, algología y todos los componentes no físicos, la capacidad de afrontarlo, el nivel de angustia, el nivel de sufrimiento. Si nosotros englobamos todo esto para tratar al paciente oncológico, tenemos mucha probabilidad de que nuestro tratamiento sea exitoso. No solo tratamos a un tumor, ni no solo tratamos un dolor. Estamos tratando un paciente que sufre y percibe su enfermedad de manera diferente. Engloba muchos aspectos. Entonces, ellos mencionan que el fracaso para reconocerlos, todos estos aspectos multidimensionales y la coexistencia de múltiples fuentes de sufrimiento involucra un dolor subtratado. Por eso, hoy en día, hasta un 80% de los pacientes oncológicos, pues todavía tienen dolor. Y bueno, esa es la frase que les comentaba, la vi en una plática. El autor es desconocido, pero dice: el dolor es lo que el paciente dice que es y no lo que el médico piensa que debe saber o espera que sea. Y esa es una de las frases que me gustaría que todos nos lleváramos. En cuanto a la evaluación del dolor, ya vimos, ok, es nociceptivo, somático, es nociceptivo, visceral o es mixto, ok, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Alguien sabe
la mnemotecnia de Alicia para evaluar el dolor. ¿La han escuchado? ¿Alguien? Bueno, para nosotros poder describir el dolor de manera correcta, hay varios pasos. Ya tenemos qué tipo de dolor es, ahora hay que describir todo esto. Aparición, antigüedad, hace cuánto empezó, localización, dónde le duele, irradiación, si se mueve ese dolor a otra parte, el carácter o características, es punzante, es opresivo, es cólico, es como descarga eléctrica, la intensidad con las escalas que tenemos y que ahorita voy a presentar, y los agravantes y atenuantes, ¿cuándo le duele más? O que hay algún medicamento que a usted le ha servido, eso también es súper importante. Entonces, hasta ahorita con lo que llevamos, tenemos para describir el dolor, es tipo de dolor y todo esto. Para la evaluación tenemos muchísimas escalas, pero entre ellas tenemos escalas unidimensionales y multidimensionales. Unidimensionales, ¿qué quiere decir? EVA, que es la escala visual, ajá, exactamente. Elena, que es numérica, exactamente. Y el Evera, ¿qué se imaginan que es? ¿Lo han escuchado? El Evera es como leve, moderado y severo, o sea, es verbal. Multidimensionales se refiere a, ya vimos que el dolor tiene su componente psicológico, etcétera. Entonces estas escalas no solo evalúan qué tanto te duele, sino qué tanto te duele y cómo te afecta en tu entorno. Entonces lo ideal en el paciente oncológico pues es implementar al menos alguna de estas. ¿Esta escala cuál es? ENA, numérica, ajá. Esta, pues ya dice su nombre, EVA, exactamente. Esta es el cuestionario de McGill. El cuestionario de McGill, a muy resumidas cuentas, nos da un puntaje dependiendo de las palabras que el paciente describa. Tenemos 26 dimensiones y el paciente va a elegir las palabras con las que él relaciona su dolor. Por ejemplo, si el dolor es quemante, si el dolor le afecta de alguna manera psicológica también, entonces nos va a dar un puntaje y quiere decir, va de 0 a 78. Quiere decir que entre más puntaje, pues mayor dolor tiene el paciente y así nos damos una idea de qué tanto le está afectando. Entonces, ¿cuál sería la actitud inicial más adecuada? Realizar anamnesis y exploración física. Porque, bueno, otra opción también era, llega el paciente Pedro con dolor, de interconsulta a algología, que también se hace mucho, pero realmente todos podemos, y de hecho es el propósito de esta clase, darles las herramientas para que mínimo podamos iniciar con su tratamiento. Entonces, este dolor hay que explorarlo y hay que interrogarlo, porque como sabemos que no es una urgencia, porque muchos dicen, paciente oncológico tiene dolor, sí, algología, denle un analgésico, y no se trata de eso, hay que ver por qué le duele. Bueno, ya explorando a nuestro paciente, Pedro tiene un EVA 8 de 10. Bueno, para esto tip, lo ideal es, para evaluar el dolor hay que utilizar al menos 2 escalas, siempre reportenlo con 2 escalas, ENA y EVA, ENA y EVERA, para poder relacionar bien su dolor. Entonces, él tiene dolor intenso, EVA 8 de 10, es continuo a nivel cervical, y les mencionaba, se acompaña de parestesias, disestesias, pérdida de fuerza en extremidad superior izquierda, le impide dormir, está deprimido y esto repercute en su vida familiar. A la exploración física tiene reflexia C6, hiporreflexia C7, izquierda con déficit motor 4 de 5. También refiere hipoestesia distal del dorso de la mano y parestesias. Normalmente en la consulta de algología nosotros exploramos todo esto. ¿Y cuál sería el manejo más adecuado en este momento? ¿Qué harían entonces? Ya sabemos qué tipo de dolor tiene, ya lo exploramos, ya sabemos que es un dolor intenso. ¿Qué harían ahora? Instaurar tratamiento analgésico y ver cómo evoluciona. Instaurar pruebas complementarias y luego le das analgesia, o primero le das analgesia y luego le haces las pruebas, o interconsulta a dolor, o onco, o MI. Bueno, ¿la C? ¿Quién vota por la C? ¿La B?
Ok, bueno, exactamente. Lo ideal es que el paciente viene con mucho dolor. Tengo que tratar su dolor primero. Primero lo tengo que tratar y luego le hago las pruebas, pero tampoco se vale solamente darle el analgésico y después ver cómo evoluciona. Es tratar el dolor y hacerle las pruebas complementarias para ver qué es lo que está pasando. Ahora que ya vamos a tratar a Pedro, que vamos a iniciar con los pasos para darle su tratamiento analgésico, la NCCN nos recomienda que optimicemos su tratamiento en las siguientes 5 dimensiones, que son analgesia, actividades, la conducta aberrante, el afecto y eventos adversos. En la analgesia, pues optimizar es mejorar su dolor a donde se pueda. Las actividades, que todos estos tratamientos, porque sabemos que estos medicamentos pueden tener sus efectos adversos, lo ideal es que no interfiera con las actividades de la vida diaria del paciente. La otra es el efecto, es cómo él se relaciona con su dolor, ya sea que sí tiene, pero él puede decir es leve, lo tolero, me deja hacer mis actividades. La otra, los eventos adversos que les comentaba de los medicamentos, y la conducta aberrante siempre está al tanto de que el paciente no tenga una conducta patológica hacia el uso, por ejemplo, de opioides. Principios generales, importante antes de dar un tratamiento: los opioides son la piedra angular del tratamiento del dolor oncológico, no hay de otra. Hasta ahorita los opioides son la piedra angular. La otra es reconocer que la dosis óptima o adecuada, y esto es muy literal, para un paciente determinado es la dosis que alivia de forma exclusiva el dolor en ese individuo particular. Con esto ellos quieren decir que en la analgesia ellos lo describen como un traje a la medida. No hay como que algo estándar para todos, no son las mismas dosis, misma combinación de medicamentos para todos. Cada paciente tiene su propio medicamento y su propia dosis porque eso a él le sirve. Cuando sea apropiado se debe instituir una conducta terapéutica multimodal, quiere decir que vamos a atacar el dolor no solamente con un tipo de medicamento, no solamente con opioides, por ejemplo, lo vamos a tratar con nuestros adyuvantes que ahorita vamos a ver más adelante. La otra es que a mayor progresión de la enfermedad, mayor requerimiento. Quiere decir que entre más progrese la enfermedad, más le va a doler al paciente, y no quiere decir que el paciente esté desarrollando como una adicción a los opioides. Sí hay que tomar en cuenta los detalles, pero muy probablemente esto pase, y es totalmente normal que entre más progrese, más le duele. Y proporcionar información al paciente, y ellos recomiendan el uso de consentimiento informado para explicarle el uso de opioides. ¿Qué podemos lograr? Y este es otro de los objetivos de la clase, que con los medios actuales que ya les ofrecí, por ejemplo, cómo evaluar el dolor, cómo identificarlo, y ahorita las medidas de tratamiento que vamos a ver, es posible aliviar el dolor por cáncer en un 85%. Entonces, ¿qué está pasando si tenemos estas estadísticas? ¿Por qué todavía hay muchos pacientes que tienen dolor que no cede? Bueno, para iniciar tratamiento, ¿qué es lo que recomienda la NCCN? Es la escalera analgésica de la OMS. ¿Alguien la había visto o había escuchado hablar de ella? En la escalera analgésica de la OMS nos ofrece primero 3 escalones: dolor leve a moderado y dolor moderado a severo. Esto es lo que propone la OMS, pero la NCCN nos dice un ENA, por ejemplo, de 4 en adelante ya es un dolor moderado, ¿no? Entonces ya nos divide como que los números y lo relaciona con la escalera analgésica. Entonces, dolor leve, ¿qué podemos usar? Analgésicos no opioides y terapia adyuvante. Dolor, que el paciente diga me duele 5, me duele un 6, ¿qué podemos usar? Opioides débiles y el analgésico no opioide y terapia adyuvante. ¿Cuál podría ser un analgésico no opioide? Quedamos que le dieron a Pedro a urgencias paracetamol, exactamente. Y si el dolor, si por ejemplo en este caso Pedro tiene un 8, es un dolor moderado a severo, ¿no? Le vamos a dar un opioide fuerte con su terapia analgésica no opioide y por ejemplo AINES y terapia adyuvante. Así es como nos podemos basar nosotros. Ya vimos qué tipo de dolor tiene, ya lo evaluamos. ¿Qué sigue? Le voy a dar el tratamiento. ¿Por dónde empiezo?
pues depende de qué tipo o más bien qué intensidad tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces puede empezar por aquí, puede empezar en el 1, puede empezar en el 3, como en este caso. Entonces, estos son algunos ejemplos de medicamentos que podemos usar. Dolor leve, paracetamol, AINES y adyuvantes. ¿Qué adyuvantes tenemos? No sé si saben que también usamos para el dolor la lidocaína, infusiones de lidocaína para dolor neuropático. Usamos la duloxetina, la venlafaxina. Usamos esteroides, dexametasona, por ejemplo, también. Entonces, el objetivo de esto es atacar el dolor en todas sus vías, para no usar una dosis muy alta, por ejemplo, de paracetamol, sino repartir todo este tratamiento y poder atacar el dolor de manera exitosa. Entonces, paso 2, paracetamol, AINES, adyuvantes, y aquí vienen los opioides débiles. Por ejemplo, tramadol tenemos. Paso 3, dolor moderado severo, tenemos lo del paracetamol, AINES, adyuvantes, y tenemos los opioides fuertes como morfina. ¿Qué otro puede ser un opioide fuerte? Fentanilo, buprenorfina, exactamente. Recordemos, bueno, dentro de las muchas clasificaciones que hay de los opioides, una es qué tanto o qué menos potente es de acuerdo a la morfina. Entonces aquí en eso se basa. Morfina, de hecho, incluso mencionan que se podría utilizar en este paso morfina, pero dosis menores de 30 miligramos se considera como una dosis débil. Y recuerdan que también veíamos que el paciente tenía, recordemos que el paciente también tenía episodios de dolor irruptivo y dolor incidental. Aquí pues va a depender, esto pues ya es tiene otro manejo, pero pues es importante mencionarlo, porque aquí le vamos a dejar un esquema de rescates, y para ver qué tanto rescates utilizó, etcétera, se hace una fórmula. Pero bueno, en general esto es lo que vamos a hacer. Ya sabemos más o menos de dónde empezar, ¿no? ¿Qué pasó después? El doctor Plancarte en el 2006, el doctor Plancarte es un algólogo mexicano. Tuve la oportunidad de conocerlo, de hecho lo conocimos en la rotación de algología, y él hizo un cuarto escalón de la escalera analgésica. Bueno, propone más bien que ya no solo en el paciente oncológico no solo hay dolor como moderado severo, sino hay pacientes que tienen dolor incluso muy severo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos toda nuestra terapia analgésica, pero le vamos a agregar los tratamientos de intervención. ¿Alguien ha escuchado la intervención? ¿Qué hacemos con los procedimientos? ¿Alguien puede mencionar alguno? Ah, sí. Bueno, exactamente, lisis, bloqueos. Ahorita vamos por mencionar algunos, porque hay muchísimos. Estos son bloqueo del ganglio cervicotorácico, dependiendo de la región que al paciente le duela. Plexo celíaco, bloqueo del ganglio lumbar. De hecho, hasta mencionan terapias de infusión implantable, osteocementoplastía para los pacientes que tienen huesos muy frágiles. Entonces, realmente, pues podemos realizar un abordaje muy amplio en el paciente oncológico. Principios básicos de la OMS. Si nosotros vamos a instalar un manejo analgésico en el paciente, 1. Siempre elijan la vía oral. De hecho, cuando un paciente oncológico nos llega de urgencias por dolor, muy probablemente va a ser de difícil acceso, ¿no? Entonces, ¿qué otras vías tenemos? Vía oral y la vía subcutánea. Y otra cosa, reloj en mano, si vamos a dejar tratamiento, que sea con horario. Todos los medicamentos van a ser con horario, quiere decir dolor constante es igual a medicación constante. Y explicarle al paciente que no es como que si tienes dolor te lo tomas, no, o sea, aunque no tengas dolor, te vas a seguir tomando el medicamento con este horario. Otra es siguiendo la escalera. La 4 es que hay que individualizar el tratamiento, y la atención al detalle se refiere a los efectos adversos o al comportamiento aberrante. Entonces, hasta ahorita, nuestro paciente, en la anamnesis vimos que son necesarias para valorar el dolor. Él tiene EVA de 8 de 10, ya vimos. ¿Qué tratamiento analgésico le vamos a dar? Conforme a lo que hemos visto.
¿Alguien? ¿Cuál? D, ¿ok? ¿Otra? ¿Están de acuerdo? Ok, exactamente. Le vamos a dar según la escalera, según la intensidad que reporta Pedro, nuestro paciente, le toca AINE, opioide mayor y medicamentos coadyuvantes, dexametasona, lidocaína, duloxetina, etc. Opioide mayor, pues ya sabemos que en la escalera no te recomienda solamente darle un opioide mayor, va acompañado, ¿no? Entonces la A pues no es. AINE y opioide menor pues es un dolor severo, no le vamos a dar un opioide menor porque pues, no le va a hacer efecto. Opioide mayor y ansiolítico pues tampoco es una combinación que recomienda la escalera, y solo coadyuvantes pues menos, ¿no? No le vamos a dar nada más dexametasona y a ver si se le quita. Entonces dentro de los opioides, porque ya vimos que le vamos a dar un opioide mayor, un opioide fuerte, y puse estas imágenes para que vean más o menos a ver si se memorizan la potencia de los opioides. ¿Cuál le darían a nuestro paciente Pedro? Digo, yo no sé cómo creo que él es Goku. Sí, ¿no? Es Goku. ¿Y él quién es? Bueno, es el mismo. Pero bueno, los opioides no son los mismos. Entonces, dentro de nuestro tratamiento, ¿qué le darían al paciente? ¿Qué opioide le toca al paciente? Morfina le podemos dar una dosis mayor a 30 miligramos. ¿Qué otro? Bupre, exactamente, que tenemos la Bupre, ¿no? Normalmente dejamos infusiones de Bupre. Bupre se puede usar de manera subcutánea también. Si vemos potencia relativa a la morfina, la Bupre es de 80 a 100 veces más potente que la morfina. El Fenta de 100 a 150 veces más potente. Y el Remi, pues ese no lo usamos mucho para tratamiento de dolor. Pero bueno, entonces sí, buprenorfina, fentanilo, le podríamos dar a nuestro paciente. Entonces ya más o menos nos ubicamos cómo tratar al paciente. O sea, no es como que llega un paciente con dolor y, te consulta porque yo no le sé a esto, o yo no sé cómo iniciarlo. Realmente todos podemos, solo que siento que es algo que falta un poquito estudiar o leer o compartir más bien. Bueno, entonces ya le dimos nuestro opioide a Pedro. ¿Qué hay que hacer ahora? Valorar el efecto. Si se lo dimos vía oral o si se lo dimos en polvo IV. Si se lo dimos vía oral, 60 minutos se tarda en hacer efecto, entonces hay que evaluar. Si se lo dimos IV, vamos a evaluar su efecto a los 15 minutos, y este algoritmo es lo que hay que hacer después, dependiendo de la respuesta que tuvo: sin cambios, disminución del dolor o mejoría del dolor, y controlado adecuadamente. Pero bueno, ya lo que sigue ya no es como objetivo de esta clase, porque sí tendría que expandirme mucho, pero pues mínimo ya sabemos cómo iniciar. Y pues gracias a ustedes ya Pedro egresa sin dolor, hicieron súper buen trabajo y no tienen idea de cómo le cambiaron la vida a Pedro y a su familia también. Y pues gracias por Agradecemos a la doctora Paola Montalvo Martínez, y tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Si alguien tiene, con toda confianza, doctora Devani. Bueno, yo creo que está de más decir que fue una súper excelente clase. Plática, creo que nos sirve mucho a todos, inclusive aunque estemos a veces ubicados en el tema, siempre es importante repasar esto porque es algo que tiene mucha repercusión en nuestros pacientes, y creo que independientemente la especialidad o profesión, o sea, nosotros seguimos tratando a los pacientes. Y otra plática que diste, que el dolor ya forma parte de un signo vital. Entonces es raro que si tú encuentras un paciente hipotenso no lo trates, ¿verdad? O que si tiene una frecuencia cardíaca de 40 no lo trates, porque si un paciente viene con dolor moderado o severo no lo trataríamos, ¿no? O sea, estamos obligados. Eso, que el objetivo de la clase creo que era ese, que no necesitamos o sea, claro que son indispensables, pero
no hay que entorpecer el tratamiento o sea, Diferirlo. exactamente, o sea, no entorpecer el que este paciente siga teniendo dolor, ¿verdad? Entonces, pues, ya solo era un comentario, como que todos nos llevemos a casa, que el dolor sigue siendo un signo vital y que, pues como dijo Pau, siempre es importante tratarlo. Gracias. ¿Alguna otra consideración, doctor Paulín? Bueno, pues primeramente felicitar a la doctora Paola, excelente tema, una plática muy dinámica, yo creo que es enriquecedora para todos, que es lo importante de esto, todos aprovechar de una manera didáctica el manejo del dolor. Es importante pues, reconocerlo como tal, es una tarea de todos, creo que lo expusiste muy bien, el dolor solamente es de una sola especialidad, es un manejo multidisciplinario e interdisciplinario para todos los especialistas o especialistas que hay. Se trató de hace muchos años en hacerlo algo muy exclusivo, como si fuera una terapia de tercer nivel, pero pues hoy en día sabemos que se debe tratar desde el primer nivel de atención, desde que estamos en nuestro servicio social, aprender a manejar el dolor. Importante también reconocer que la escalera analgésica de dolor, a veces nos brincamos todos los pasos y solamente damos como a Pedro, paracetamol, y no le brindamos un adecuado manejo con AINE, con coadyuvantes. Los coadyuvantes, como mencionó la doctora, no solamente son una familia, hay esteroides, hay antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, etcétera, que nos pueden ayudar a coadyuvar el tratamiento del dolor del paciente. Entonces, cuando llegamos ya a un estadio agudo o más doloroso o una EVA más grande, pues nos estamos a veces brincando todas las otras herramientas que tenemos. Pues nada más felicitar a la doctora y pues aplaudirle el gran esfuerzo que realizó. Todo esto sabemos que Dios apremia los corazones esforzados de las personas y pues gracias. A nombre del equipo de anestesiología. Quiero invitar al doctor Juan Antonio Paulín, ¿sí?, quien es el profesor titular de la especialidad, para que nos acompañe y dar el reconocimiento a la doctora Carla Paola Montalvo Martínez. Doctor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y muchas felicidades.